Entonces cuéntanos, Miguel. Entonces estás haciendo la actividad en las dos plataformas, en las dos lenguajes de programación. Estás trabajando paralelamente la actividad hecha en Python y en Java. Esto es una buena experiencia. ¿Y cómo la has vivido? Cuéntame a ver. Bueno, la verdad, o sea, voy poquito a poquito porque como estoy intentando ir acorde en las dos, pues investigo en una y en la otra. Aunque yo Java ya lo había visto así como por encimita, sabía más o menos, o sea, hace, ¿qué? 5 años más o menos, pero no está de más recordar las cosas a veces. Y Python sí, hay cositas que son nuevas, pero o sea, como el 80% es la misma cosa que, que en otros sistemas. O sea, es la misma lógica. Lo que cambia es como la manera en que la planteamos en el código en sí. Sí, en eso tienes mucha razón, Miguel. El objetivo es entender como tal, son dos lenguajes orientados a objetos. O sea, realmente su estructura está diseñada para trabajar directamente en un modelo orientado a objetos. No es que soporten objetos como lenguajes de antes que podían manejar objetos, pero no eran orientados a objetos. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, aquí ya tenemos unos lenguajes completamente orientados a objetos, tanto Java como Python. Entonces, estás trabajándolo desde la perspectiva de ambos, lo cual me parece muy bien. El objetivo es que pues lo llevemos a, a feliz término, porque pues algo que yo les puedo decir ahora de la proyección que tiene como tal esta profesión, esta semana lo hablaba con ingenieros expertos que llevan muchos años en esto, ya se está acabando, digamos, ese mito o ese temor que hemos tenido siempre de que se nos van a acabar pues, el trabajo por el tema de la inteligencia artificial. En este momento se están dando cuenta que es más costoso y muchas empresas están dando cuenta de eso, que es más costoso en este momento pagar servicios completos de inteligencia artificial que los que puede hacer un ingeniero que tenga conocimiento. Entonces aquí lo que ustedes tienen que proyectar es desarrollar el conocimiento requerido para poder utilizar la IA de la forma más óptima, porque no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez una experiencia con una IA pues paga. Ustedes se tuvieron que haber dado cuenta que Yo es, tengo DeepSeek, el MSP de DeepSeek en OpenCloud. sino Y probé la de Anthropic, ¿cómo que se llama? Cloud Code. Y esta tarde, esta mañana me llegó un correo, me estaba notificando que los términos y condiciones estaban cambiando. Entonces ya se está poniendo aún más cara incluso la IA de lo que estaba antes. sí, exactamente. Y Entonces, esa de Anthropic, esta de Cloud, que entre comillas es la que está por encima en temas de programación y todo eso, es muy costosa. O sea, por lo menos para un junior, ya para alguien que esté comenzando y así, es demasiado costosa porque o sea, son ¿qué? $25 la más económica, y la verdad es que no te da para mucho si pretendes dejarle todas las cosas, que es lo que hace por lo general las personas cuando se compran eso, que quieren dejar todo a la IA y no trabajan en sí como tal. no, O sea, no lo usan como una herramienta, sino como que algo que haga el trabajo por ellos. sí, como el maravilloso mundo de Disney mágico. No, no, así no puede ser. Tienes toda la razón, Miguel. Entonces, pues decía un experto con el que tenía una conversación es eso, que lo importante es, o sea, se sigue teniendo una necesidad del conocimiento de toda la parte que es fundamental. Y apoyarse en la IA es para resolver muchos problemas. ¿Qué es lo que les está resolviendo la IA a ustedes que, por ejemplo, nosotros hacíamos antes?
Aquí se los voy a compartir. Nosotros teníamos un problema en código. Ahí se los estoy compartiendo. Esta era la IA de nuestra época, chicos. Espere, a ver. Eh, no sé si la estén viendo ahí. Bueno, no voy a sesionar ahora. ¿Sí lo están viendo? Entonces nosotros decíamos, por Yo todavía lo ejemplo, uso. sí, es que es muy bueno. Digo class Python. Listo. Class Python. Entonces lo que sucedía a nosotros era que cuando nosotros estábamos haciendo código y nos salía un error, pues nosotros pegábamos el error acá y entonces veníamos acá y entonces a nosotros lo que nos tocaba era hacer esto. Entonces, pues aprendimos con los chicos aprendieron más. Pues a nosotros digamos que ya se nos hace más fácil nosotros entender esto que estamos leyendo acá en inglés, pues porque ya son muchos años pues programando, entonces ya esto lo podemos resolver, pero yo lo veía a los chicos presenciales que ellos lo que hacían era traducir y entonces empezaban a, a leer todo esto. Entonces aquí se leían las resoluciones y lo que uno veía era pedazos, bloques de código donde se explicaba el error y se decía cómo se corregía. Entonces los, nos volvimos muy fuerte en leer código y sigue siendo una gran fortaleza que nosotros tenemos que aprovechar, chicos, al día de hoy. Y es la fortaleza de poder resolver este tipo de problemas. Tengo un error y aquí en algún código de estos me explican porque aquí están los comentarios. Y yo sé que a ustedes se les facilita porque pues nosotros normalmente cuando vemos historias o cosas en redes sociales siempre nos dedicamos mucho a leer los comentarios. Pues este digamos que era nuestra red social de la época donde nosotros resolvíamos problemas porque alguien que sabía nos respondía. ¿Y qué son estos? Todos estos que hay acá son expertos en alguna parte del mundo que cuando han visto que les resuelven problemas en esta misma plataforma, pues cuando veían un código de esto, decían, ah, mira, esto es fácil. Y al final todos terminábamos aportando a eso. Decía, ay, que tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Entonces, ay, yo decía, ay, yo lo solucioné de esta manera. Y eso nos dio a nosotros un panorama completo de resolución de problemas. Stack Overflow realmente era la IA nuestra de la época. Ahora, esto nosotros lo podemos resolver usando la IA. Decir, ve, tal cosa, tal problema, ¿qué problema tengo? Revísame el código, pero tiene que ser exactamente en el elemento en el cual estamos trabajando, porque si no, pues entonces no podríamos entender qué es lo que queremos hacer. Lo importante ahora, chicos, es que nosotros ya estamos en fase de desarrollo y estamos haciendo la codificación de los módulos. Hoy terminamos la última parte de este ciclo productivo que fue el que empezamos la semana pasada y yo les di plazo para que empezaran a codificar, les envié el código y el video quedó publicado para que ustedes lo miraran, porque la idea es que la próxima semana lo que vamos a hacer es crear el repositorio en Git, que es una herramienta que nos va a permitir crear versiones. Y es la otra parte, me imagino, Miguel, que ya tú has tenido experiencia con eso, la otra parte que tenemos con el problema con la IA. Y por eso necesitamos trabajar con versiones, porque cuando nosotros trabajamos con versiones, estamos diciendo, "Vea, hasta aquí va este código y me funciona". Si yo le digo a la IA, hazme unos ajustes en el código y necesito que me hagas unos cambios, posiblemente los cambios que la IA haga me puedan dañar todo el código del sistema. Y entonces, ¿qué pasa con el código mío? Ya me lo tiré. Si yo no tengo una copia de respaldo que me permita responder ante una situación de esas, pues entonces tengo un problema. Y sobre todo cuando hay desarrollos extremadamente grandes, es donde ya la IA gratuita no nos sirve, como dice Miguel,
Cuando la IA gratuita ya no nos sirve, en ese momento nosotros necesitamos hacer una IA paga, pero esa IA paga nos va a generar un inconveniente porque nos está incrementando adicionalmente de que nos está siendo un apoyo que puede tener un riesgo en algún momento porque me genere un código en un proceso de disvariar, como dicen muchos, ustedes ya saben que se está muy ligado el tema de la inteligencia artificial a disvariar, que es generar un código que absolutamente tiene que ver para nada con lo que yo le estoy solicitando. Paralelamente a eso, a mí me está incrementando los costos del desarrollo. Han habido experiencias de empresas que se han gastado 100.000, $200.000 en 2 o 3 horas de desarrollo, porque están haciendo un proceso extremadamente complejo. Ustedes se imaginan si ustedes están pagando, porque algunos de ustedes tienen un emprendimiento, están pagando una licencia de inteligencia artificial que les va a incrementar el costo del desarrollo. Imagínense que adicionalmente a que les cometa un error, ustedes tengan que tener en cuenta que se tienen que revertir, que la IA no va a decir, no, yo por garantía le devuelvo tantos tokens, no, ella no le va a devolver nada, ella se equivocó, entonces corrige y el corrige también es parte del costo. Y adicionalmente yo pagando y facturando, cobrándole al cliente lo que yo me estoy gastando. Chicos, eso se volvería inmanejable, se volvería inmanejable. Por eso siempre tengo que tener concepto del conocimiento, como nos dice Miguel, del código donde estamos desarrollando para saber exactamente en qué lugar. Porque al día de hoy también, como alguno de ustedes dijo, pues también para solucionar algunos de los problemas de código, en vez de decirle a la IA, corrígeme esto, yo puedo decir, venga, yo entiendo qué es lo que tengo que hacer acá, y entonces no se va a llamar número de gallinas, sino número de gallinas por lote, y entonces el- él lo ajustará completamente, ¿cierto? Pero no lo voy a modificar Instructor, y a mí, eh, eso justo me pasó en estos días, creo que fue como el jueves, más o menos, el sábado. Se estaba haciendo, o sea, estaba trabajando en la parte de Java, el ejercicio en Java, y yo le dije, ¿qué fue lo que le dije? Que me resolviera un problema que me daba, o sea, me conectaba bien a la base de datos, pero me daba un problema, o sea, me daba un error y yo dije, "Ajá, yo no quiero que me salga ese error a cada rato". Y le pedí a OpenCloud que me lo corrigiera. Cuando me lo corrige, me crea un archivo .env para poner las credenciales y todo eso, o sea, el archivo de variables de entorno. Y yo dije, bueno, o sea, a mí no se me pasó crearlo ni nada. Y yo dije, listo, lo creo cuando lo voy a correr donde corría la aplicación. Resulta, pasa y acontece que ni siquiera, o sea, como estaba llamando las variables de entorno, llamaba Sí, era a las de mi computador, no a las del proyecto. Entonces, como yo en el computador no tenía esas variables de entorno instaladas en el iPad, me generaba errores, ni siquiera arrancaba la aplicación en Spring Boot. sí, exactamente, Miguel, tienes toda la razón. Entonces, ténganlo en cuenta, chicos, los conceptos, vea, hay muchas oportunidades para ustedes en este momento de adaptarse a lo que el mercado está solicitando, pero lo que sí les digo, chicos, es que en el camino irremediablemente ustedes tienen que aprenderse a entender el código y los conceptos del código completamente, todos los principios. Y una herramienta muy interesante, fuiste tú, Miguel, el que dijiste que la habías usado, ¿cierto? ¿O la sigues usando? Sí, la tengo aquí. El OpenCloud se llama. Es gratis. Y te deja, tú creas una cuenta en la misma página de ellos, tienen una sección que es Zen. O sea, ese es para instalarla en el computador. Y Pero la me abres estás desde la hablando terminal. estás hablando de la gente, ¿no? Yo te preguntaba era por Stack Overflow. No, no, Ok. lo del Open Cloud, claro, yo también me estoy trabajando mucho con eso. Pero yo no lo estoy trabajando en el Zen, sino que lo estoy trabajando directamente en Visual Studio Code. O sea, yo integré.
el, el, este agente, el agente de Open Code, lo integré aquí en el código. Veanlo, acá está. Ah, ahí no lo están viendo, ya les comparto. Ya les comparto. O sea, yo lo abro en la terminal de Visual, Sí. yo lo abro para que ejecute directamente el proyecto, porque es que si lo abro desde la terminal normal, cualquier carpeta no sé, en C, en el código, en la carpeta principal, gasta mucho token intentando buscar proyectos. Míralo, acá está. Yo lo tengo conectado aquí el Open Code y estoy trabajando sobre él. Lo que pasa es que apenas lo estoy como adaptando. Entonces no estoy trabajando el Zen, aunque sí es el Zen, mira, no había leído bien, sí es el Zen. El Zen el que estoy trabajando. Bueno, chicos, Sí, pero esta es no se preocupen. lo que te da gratuito OpenCode. Listo, perfecto. Eso pues es un terminal que él tiene ahí para poder hacer eso. Entonces, pues ya que tenemos aquí, vamos a hacer un recorderis sobre el código que estamos trabajando. Eh, entonces, lo primero que vemos acá es la parte de importación de tipos, ¿cierto? La parte de importación de tipos, porque nosotros estamos trabajando ya y lo que nosotros vimos la sesión pasada tenía que ver con el manejo de listas, ¿cierto? Para poder organizar los registros de postura. Yo estoy utilizando las listas para ir guardando los registros diarios de recolección de huevos, ¿cierto? Entonces necesito importar las listas de esta librería, ¿cierto? De este módulo, ¿cierto? Que me permite manejar listas directamente. Python las maneja a través de esta librería, ¿cierto? Entonces trabajamos la clase ciclo productivo, que es la clase, pues como la clase principal o clase contenedor de constantes. Esta clase es una clase que es separada de las otras, pero tiene unos componentes que nosotros vamos a usar por composición cada vez que lo necesitamos. Vea, como dice acá, habíamos hablado, no necesitamos instanciar, no necesitamos crear un objeto de la clase para poder acceder a los atributos, sino que nosotros lo creamos dentro de la instancia de las otras clases, lo podemos manejar directamente. ¿Y qué estoy almacenando yo ahí, cierto? Son unos atributos especiales que se necesitan y solamente se acceden. Ahorita les muestro dónde se acceden a través del nombre de la clase. Entonces, los atributos que tenemos son la semana de compra, que es la semana 16, que es la semana donde se realiza la compra de las gallinas. Entonces, yo necesito saber específicamente cuál es la edad a la que yo la recibo, porque si a mí me la entregan de 16 semanas, de ahí en adelante yo tengo que hacer un conteo específico de unos momentos particulares, ¿cierto? Para los cuales necesito eh, trabajar en el momento. La segunda es la semana de postura. Después de la semana, o sea, yo la compro en la semana 16. Tengo que contar 12 semanas hasta que se cumpla la semana 18, donde las gallinas empiezan a poner huevos. Entonces yo tengo que tener ese atributo de clase que lo requiero para saber específicamente cuando estoy en la semana 28 para saber que en ese momento ya empiezo a hacer conteo de huevos, ¿cierto? La semana de evaluación. Es una semana en la que se evalúa el desempeño de las gallinas. ¿Qué significa eso? Más o menos para la semana 90. No es que, y esto es incremental, chicos, no quiere decir que sea 28 semanas después de la 16, no. La semana 16, la semana 28 y la semana 90. La semana 90 debe ser una semana importante porque ahí se hace una evaluación de desempeño. O sea, yo pongo a prueba en ese momento a través de la recolección de la semana 89. Yo tengo que mirar en esa semana 89 cuál fue el porcentaje de postura. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas gallinas me están poniendo por lote? Para saber si ese lote es productivo, porque yo tengo que marcar unos factores esenciales. Mis lotes se tienen que medir de forma rentable, tomando en cuenta que yo cobro.
costos de mantenimiento del galpón, más el operario, si tengo un operario, el valor que me cuesta a mí en tiempo ir a hacerle trabajo a las gallinas y adicionalmente sumar la cantidad de alimento que se está haciendo. Yo sumo esos tres factores más otros costos adicionales que tenga adicionales ahí, por ejemplo, mantenimiento del galpón, eh, no sé, el agua con que les estoy dando, si yo les he dado una vitamina, un fortalecimiento nutricional, algo así, cada una de esas cosas las tengo que agregar porque son costos. Esos costos deben quedar reflejados en cuando yo venda los huevos, tiene que ser superior el valor de la venta de huevos a lo que me vale a mí sostener el galpón. ¿Sí me hago entender, chicos? Por favor, ahí me hacen hay un gestico ahí que yo pueda mirarlos. ¿Sí me hago entender lo que les estoy diciendo? Entonces, en la semana 90, para poder que mi galpón sea rentable, debes tener un porcentaje de postura superior al 80%. Antes de la semana 90, pues también es necesario medirlo, porque pues igual si el porcentaje es inferior al 80%, pues ese lote debe tener algún problema. Solo que en la semana 90 yo decido si el galpón descarta. ¿Qué es descarta? Que esas gallinas se venden para que hagan la disposición de ellas, pero yo no las puedo tener porque me sale más costoso a mí alimentarlas que la plata que ya me están dando. Y ustedes entenderán pues que negocio es negocio, ¿cierto? Y yo no puedo ir jugando con mi presupuesto. Después, entonces creamos la clase de registro de postura, que esa es digamos, como la la clase principal, ¿cierto? En la cual pues tenemos un constructor al cual pues le evaluamos estos factores. O sea, ¿qué necesito yo saber? La semana en la que se encuentra para saber qué cosa. O sea, yo empiezo a medir registro de postura a partir de cuál semana. ¿Cómo? ¿A partir de cuál semana empiezo a registrar yo postura? ¿De la 28? De la 28 exactamente, de la semana 28. Entonces, por eso yo a la clase le tengo que enviar el valor de semana para saber exactamente si estoy en una semana de ciclo productivo. Por ejemplo, si yo estoy en la semana 18 pues no voy a hacer registro de postura. ¿Por qué? Porque todavía no tengo la suficiente edad en las gallinas para poder estar produciendo. Se los digo por experiencia, probablemente en algún momento dado se pongan uno o dos huevos, pero que eso ya no hace parte de un registro de postura, porque lo primero que pasa es que esos huevos son demasiado pequeños para ser comerciales. Entonces, lo que termina uno haciendo con los huevos, pues es consumiéndoselos, pero son muy pequeños, parecen huevos de codorniz. Y también, pues, otro valor que tengo que enviar para hacer registro de postura es la cantidad de huevos, ¿cierto? Lo primero que tengo que bueno, sí, ese registro de postura es para medir el registro de postura, pero la clase principal es el lote de gallinas porque representa el lote de gallinas y el registro de postura a lo largo del ciclo productivo. O sea, esta es la clase principal o la clase padre, si la quieren llamar así. Sí, aquí en esta parte empezamos a trabajar con procesos que son muy importantes. Entonces tenemos acá la la parte del constructor, ¿cierto? Donde hacemos la recepción de los datos, por ejemplo, la identificación del lote. ¿Por qué? Porque pueden haber varios lotes, ¿cierto? También tenemos el número de gallinas que tiene el lote y pues la semana actual, ¿cierto? Del ciclo productivo que arranca en cero. Listo. Tenemos la lista, que es la que yo les dije ahora allá en la parte superior, donde almacenamos los datos de registro de la postura semanal, ¿cierto?
lo ponemos en este valor. Todo lo que pasa es que todo lo que yo les estoy diciendo está explicado acá porque en la medida que íbamos generando el código y lo íbamos escribiendo, entonces ahí decía, mire que todo está registrado, ¿cierto? Lo ponemos así porque dice que está inicialmente, no hay registro de postura. ¿Por qué? Porque apenas arrancamos, entonces no tenemos por qué tener eh, ningún registro. Por lo tanto, este corchete nos está diciendo que la lista está vacía, o sea, él la pone vacía inicialmente, ¿cierto? Bueno, tenemos, denme un segundito aquí, yo verifico una cosita y ya les confirmo. Denme un segundito. Vamos a hacer un breakcito, si quiere se paran y se estiran acá. Soluciono aquí una. Bueno, listo, si no quería verificar una cosita, ya lo tengo. Resulta que aquí, desafortunadamente, pues lo detectamos a tiempo. Aquí hay otro componente que debemos poner, que es, listo. Así de sencillo es, y el muchacho este, como siempre, me ayuda a moldear las cosas. Vea, como dice, self activo igual true. Es un atributo que estoy poniendo, lo que ponemos en true, lo que significa que el lote está activo o en producción. Entonces, en el lote de gallinas, cuando yo le pongo igual false, en algún momento le voy a poner igual false, quiere decir que ese lote ya está descartado y por lo tanto, pues ya no le vamos a seguir generando registro de postura, ¿cierto? Vamos aquí a la parte de avanzar semana, ¿cierto? Entonces decimos avanzar semana, es otro método de lote de gallinas que lo que va haciendo es incrementar la cantidad de semanas a partir de la semana. ¿Se acuerda que la habíamos iniciado en cero? Entonces, al iniciarla en cero, pues arrancaba el ciclo productivo, ¿cierto? Y de ahí, pues en adelante va a contar. No, eso es un detalle que yo estoy aquí analizando desde la perspectiva que por hoy lo vamos a dejar así, pero exactamente va lo que sucede. Según como lo tengo programado yo para el porcentaje de postura, lo que él va a hacer es que va a contar a partir de la semana 28 90 semanas. Y eso es diferente a lo que les dije yo ahora al principio. No quiero, o sea, no quiero que se genere bajo confusión. La programación yo la hice para eso, porque aquí es donde está. Porque al yo inicializar la semana en cero,
pues entonces ya le estoy dando a él la pauta para que él empiece a incrementar y vamos a ver el valor en el cual él ya determina que la semana de postura está terminando, pero hasta donde estoy viendo el código, él está eh, evaluando 90 semanas a partir de la semana 28. Esos son, digamos, son lo que son como las situaciones del día a día, o sea, a las que nos vamos a ir enfrentando, ¿cierto? O sea ¿Alguna? que 118. Sí, exacto. No debe ser así, porque como les digo, yo estoy hablando aquí desde el punto de vista del desarrollador que hice la lógica así. Se me pasó en el momento de la mente, pero como yo soy desarrollador, pero también soy productor avícola, entonces estoy viendo en ese mismo, pero ha sido chévere que esa experiencia la vivamos directamente acá, porque entonces significa que yo, digamos que estoy haciendo yo la doble función, la del programador y la del cliente, que es el que necesita el desarrollo. En ese sentido, por eso quise hacer ese proyecto con eso, para ir midiendo este tipo de experiencias, ¿cierto? Entonces puse un print que simplemente pues lo que hace es mostrarme cuál fue el registro de semana. O sea, esto no es necesario, pero yo lo hago en este caso es para poder tener pues como un panorama de que el código está haciendo lo que yo necesito que haga, ¿cierto? Después de eso viene el registro de huevos, ¿cierto? El registro de huevos. Entonces empezamos con lote, ¿cierto? De gallina, ¿cierto? Tenemos los métodos de contar las semanas, porque resulta que las gallinas hay que irle contando las semanas. Tenemos el de registro de huevos, que es el registro semanal de huevos, que debo hacer según la condición que dijimos, cada domingo de cada mes, ¿cierto? De cada semana. Entonces, en el registro total huevos, registrar huevos, ¿dónde está registrar huevos? Acá, pues lo mismo, tenemos, solicitamos tanto la cantidad de huevos que la traemos de aquí, desde acá, vea, cantidad de huevos, y empezamos a analizar primero. Si hay una semana de postura, dice, si no, todavía no hemos cumplido la semana 28, pues entonces, ¿por qué semana 28? Porque aquí tenemos lo que yo les había dicho. Miren, esa es la parte que yo necesitaba de esta clase contenedor. Yo tengo unos atributos asignados a esta clase. ¿Y qué estoy diciendo? No es necesario crear una instancia de la clase. Se llaman directamente a través del nombre de la clase. Entonces, miren acá, miren. No se instanció. Acá, espere, lo veo por acá. Eh, no, es que registrar acá. Acá, la clase, ¿cómo se llama? Mire, clase, ¿cómo se llama? Registro postura, ¿cierto? Pero esa clase no se creó una instancia, sino que la llamo directamente y desde ahí, pues, agarro los atributos, ¿cierto? ¿Cuál es el atributo? Semana actual. ¿Ese cuál es semana actual? Miremoslo acá. Ve, perdón, registro de postura. Sí, ser semana actual, cantidad de huevos. Son los valores que se le envían a registro de postura. A este. A esta la clase registro de postura. Esta clase es la que estamos utilizando. La clase registro de postura. Listo. Entonces lo asignamos directamente y luego lo que hacemos es crear. Acuérdense que estamos hablando de la lista, ¿cierto? Registro de postura es una lista. Acá está, que la empezamos en cero, ¿cierto? Registro de postura, véala acá. Es una lista y la arrancamos en cero, o sea, vacío. Para yo agregar un parámetro, agregar unos datos a esta, lo que yo hago es utilizar la función append. Acá está, entonces append, y lo que le estoy enviando a append es el registro de postura, que es la cantidad, semana actual y cantidad de huevos. O sea, él registra estos dos parámetros, los guarda en la lista de registro de postura. eh, entonces, ¿qué va a suceder en esa lista? Cada vez que yo agregue
una nueva postura porque agregué la semana, una semana nueva. Cada vez que yo agrego una semana nueva, él va a crear ese componente y lo va a poner al final de la lista. Para ser más profundo en esto, ustedes lo vieron en la lista, en la, en el video de la sesión anterior, ¿cierto? Ahora, ya tenemos la cantidad de puestos, se registran, ¿cierto? Ahora vamos a hacer la parte de total de huevos, ¿cierto? ¿Qué es eso? Que significa que yo voy totalizando los huevos que yo tengo desde que empezó el lote. Voy agregando, voy guardando cuántos huevos ha puesto cada lote. Entonces se va midiendo también la cantidad de huevos que se tienen por cada lote. Y usamos, aquí hacemos, este return es para que me devuelva un valor. Y estamos devolviendo la suma de qué? De la cantidad de huevos que se tienen en registro de postura. O sea, él coge la lista, registro de postura. Append es para agregar ese registro y sum es lo que hace es darme el resultado de la cantidad de huevos que tiene esa lista. Mire que solo estoy cogiendo el atributo cantidad de huevos que está dentro de la lista y lo que hace es sumarlos, ¿cierto? Sumarlos. Entonces aquí da función que suma todos los huevos de un iterable. Entonces, aquí R cantidad de huevos lo que hace es recorrer la lista. O sea, él lo que hace es, yo les mostré la imagen, por eso les digo, miren el video de la semana anterior. La imagen es que cada vez que yo agrego un nuevo componente, lo pone al final de la lista. Él va diciendo cada vez al final de la lista. ¿Y qué va a poner al final de la lista? Pone cantidad, la semana en la que se está y la cantidad de huevos. Es como que él dijera, va a ponerlo acá en registro. Entonces, ustedes van a ver registro. Esto lo voy a borrar. Ah, no, pongámosle acá numeral. Es para ejemplo, registro. Entonces, él lo que va a agregar es, al final sería como esto. Sería dos componentes, ¿cierto? Entonces yo digo, los dos componentes sería semana actual, pues digo, por ejemplo, semana 32, pongamos semana 32 y cantidad de huevos sería mm, 70, 70, ¿cierto? Y esto lo ponen entre, lo que él hace en las listas es lo que hace es esto, ¿cierto? La próxima vez que yo le diga registro y él vuelve a hacer otra vez el append, lo que va a hacer es que va a poner otro registro, entonces lo pone como en esa estructura. Entonces él dice, ay, ¿qué fue lo que él hizo por allá? 3270, espere que aquí me faltó un corchete, se me había corrido, perdón. Listo, acá. Entonces, otro corchete, este, de acá. Entonces él viene acá y dice, coma, entonces pone otro corchete y pone, vea, ya él me entendió la estructura y lo hace, vea. Y me puso automáticamente lo que estoy diciendo. Ejemplo de cómo se almacenaría la información de la lista de registros de postura. Me está mostrando exactamente lo que él hace. Entonces, él, cada vez que yo le diga append, él me va a agregar un nuevo registro y va a decir, la semana 32 hubo 70 huevos, la semana 33, 75, la semana 34, 80. Esto exactamente es lo que yo les quería mostrar de lo que es la lista y cómo append me va agregando al final. La próxima vez que yo quiera hacer otro, hace exactamente lo mismo. Miren, entonces ahí viene y entonces pone, digamos, para la semana 35, entonces 35 y ya 72. Ya, entonces miren cómo él va aumentando cada vez que yo le agregue un nuevo registro de postura, él lo va incrementando y lo que hace es zoom, porque de zoom, ¿cuál es de la estructura aquí que hay? ¿Esto qué es? Este elemento qué es? ¿Qué está midiendo ahí este elemento? 32, 33, 34. Chicos, lo escucho. Las semanas. Y el siguiente componente, ¿cuál es? 70, 75, 80, 72. La cantidad de huevos. La cantidad de huevos, ¿cierto? Entonces, cuando yo le digo a él, sum,
la función sum acá, cuando le digo sum, es lo que hace es coger el 70, el 75, el 80 y el 72, porque yo le dije a él que me hiciera sumar a qué, R punto cantidad de huevos. ¿Sí ve? Yo estoy agarrando, es el R, ¿cierto? Ese es el registro que yo estoy poniendo, ¿cierto? El registro que yo estoy calculando ahí. Em, Como les digo, este es el recorrido para sumar los valores y en algún momento, ¿por qué? Porque este valor en algún momento pues yo lo voy a necesitar. Es solamente pues para eso, ¿cierto? Ese es el objetivo que tiene como tal él. Simplemente ir guardando los datos, ¿cierto? Listo. Luego hicimos lo que era el porcentaje de postura, que calcula el porcentaje, entonces dice, si no hay registros, pues entonces retórname cero, ¿cierto? Ya después de cero, pues entonces después del valor, cuando ya no hay registros, quiere decir que todavía yo no he registrado nada. Si no se cumple esto, entonces ya empieza a cumplir. Él coge las semanas productivas, él dice, leen que el tamaño en registros de postura, entonces él me va a decir que las semanas productivas, entonces diferente a Zoom, porque Zoom ¿qué hace? Zoom lo que hace es leerme el valor e irlo sumando. ¿Qué quiere decir eso? Coge acá 70, 75, 80 y 72, lo suma y me entrega el valor de la suma de ellos. Aquí en LEN es diferente. Si yo estoy diciendo, busque en registros postura cuál es la longitud. Aquí, entonces él lo que hace es en este mismo en esta misma, en este mismo método, es lo que hace es contar la cantidad de veces que se ha hecho registro de postura. O sea, entonces ya lo que hace es el que él dice, aquí hay uno, dos, tres, cuatro. Entonces, para el caso que yo tengo acá, el registro que yo he hecho hasta este momento, perdón, este LEN lo que va a decir es que semanas productivas es igual a 0, 1, 2, 3 a 3, a un valor de 3, arrancando de cero. No, 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 ese no, no funciona para eso. En longitud él me dice que son 4, o sea, 1, 2, 3, 4. O sea, él me suma y me dice, ve, él me cuenta y me dice cuántos registros se han hecho, pero ya no me cuenta los valores ni las cantidades. Leen lo que hace es sumarme la cantidad de registros que se han hecho. Esa es la diferencia, ¿cierto? Entonces, acá tengo que tener un registro de postura, ¿cierto? Por ejemplo, para yo medir. La máxima cantidad de huevos, que es una variable que yo necesito, equivale al número de gallinas que tengo multiplicado por las semanas productivas y por 7. ¿Por qué? Porque es que yo cuento los huevos que se recogen diariamente. Entonces, como yo recojo diariamente, equivale a 7 días, ¿cierto? Por eso estoy poniendo ese valor así. Entonces, en cálculo, el cálculo viene así. Self.número gallinas, self.número gallinas por 7. Es que aquí lo puse pues al revés, entonces de pronto eso genera un poquito de confusión. Por 7 por semanas productivas. Entonces, número de gallinas por 7 es el máximo de huevos que se pueden recoger en una semana, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Si yo tengo 100 gallinas y lo multiplico por 7, son 700 huevos. Yo no puedo pensar que ese lote va a dar más de 700 huevos semanales. ¿Por qué? Porque una gallina máximo puede poner un huevo el diario. Lo que pasa es que nunca vamos a llegar a 700, pero como yo estoy midiendo sobre la base del máximo posible, y eso lo multiplico por el número de semanas productivas. Entonces dice, el porcentaje son valores que estamos calculando. Entonces dice, sell total huevos, o sea, el valor que acabo de calcular, ¿cierto? Eh, Total huevos, tengo el total huevos. Acá, total huevos. O sea, lo que estoy diciendo es que los huevos reales que yo recogí
lo divido por el número máximo y lo multiplico por 100 y eso me da un porcentaje de postura. Este es vital porque este porcentaje de postura es el que yo voy a necesitar para saber si mi lote es rentable o no. Entonces, aquí en ese valor de porcentaje es el que me va a poder determinar cuando llegue la semana 90 si realmente ese lote es rentable, ¿cierto? Entonces, yo lo había puesto ese día porque mientras tanto íbamos como como lo habíamos calculado, ¿cierto? Entonces, este valor, este porcentaje es el que me va a dar el porcentaje de postura que voy a necesitar en el momento cuando quiero evaluar si el lote es rentable o no, ¿cierto? Y lo que yo hago simplemente es lo siguiente, pues aquí lo puso el muchacho, ahí me sapió, es retornar el porcentaje, ¿cierto? Pero, ¿qué es eso? Pero, ¿qué le voy a poner yo? Le voy a poner esta función. ¿Por qué? Porque es que este cálculo acá me va a dar con muchos decimales. O sea, si yo hago una división, lo más probable, estamos trabajando con números decimales, esos valores, lo más probable es que me den un número muy grande con muchos decimales, ¿cierto? Porque estoy dividiendo una cantidad sobre otra y lo más probable es que eso genere. Entonces yo lo que hago es usar la función round para que solamente me entregue dos decimales. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, porcentaje. Igual, entonces me lo deja así, por ejemplo, 70,52 como ejemplo de un resultado que puede porcentaje de postura, porque está redondeando a dos decimales. ¿Sí me hago entender, chicos? Sí, señor. Listo. A ver, pues hay un reto ahí para ustedes que ya más o menos han ido como mirando eso. ¿Qué otro método nos faltaría aquí como analizar para poder... no lo pongo porque, ay, bendito. ¿Qué otro método nos hace falta a partir de la lógica que hemos analizado del modelo de negocio que estamos trabajando? Piensen a ver y me cuentan. Instructor, una consulta del 80% que se debe tener, digamos, para que el negocio sea rentable. De ese mismo 80% está, digamos, como las pérdidas o las cosas o algo así. No te profundiza un poquito en lo que me estás diciendo para saber si entiendo qué es lo que me estás queriendo decir. Listo, sí. Para que funcione el negocio, tiene que las gallinas estar, digamos, como produciendo en un 80%, ¿cierto? El Es un, 20% sería como el rango de pérdida allí. Pero en ese 80% digamos que hay más pérdida o ya eso es como el 80% neto. no, mira, Carlos, yo estoy calculando es que de las 100, por ejemplo, vamos a tomar como base 100 gallinas, ¿cierto? De las 100 gallinas, 80 me están poniendo diario. Lo más probable es que no sean todas. Lo más probable es que cuando llegue la semana 90 una gallina ponga un huevo un día sí y un día no. O sea, ellas empiezan, no es que dejen de poner, sino que empiezan a bajar su cantidad de postura. O sea, un día no le dio la gana y no puso huevo. Y ellas son temperamentales, porque la verdad son temperamentales. Pero resulta que si se cumplen las condiciones ideales para que los animales estén en buen estado, bien tenidos, bien alimentados, bien cuidados, libres de estrés y todo eso, pues,
Entonces, lo más probable es que a la semana 90 ya todavía estén en un 80%. O sea, que de las 100 gallinas diariamente, 80 están poniendo huevos. Entonces, cuando yo mido ese valor en 80, calculado sobre las 100 gallinas, porque si lo fuera a medir de una forma específica, tendría que también bajar por mortandad. O sea, se me murieron 3 gallinas. Por ejemplo, a mí esta semana se me murieron 2 porque un animal entró a atacarlas y se me murieron 2. Entonces ya mi porcentaje no está sobre 100 sino sobre 80, ve, sobre 98. Entonces, sobre 98, yo necesito que el 80% de productividad, y ese porcentaje se mide desde total de huevos sobre la productividad de la cantidad de gallinas que tengo en ese momento. Por eso yo tengo que medir mortandad. Entonces, cuando yo tengo ese porcentaje del 80% sobre 98, ¿cuánto es el 80% de 98? Son como 74, 76. Ah, ya me queda claro, sí. Es el porcentaje, por eso se llama porcentaje de postura. El porcentaje es el 80%. Significa que de las que yo tenga, el 80% o más me están poniendo huevo diario. Ese momento todavía es el punto de equilibrio para mí. Si yo ya empiezo a medir 79, 78, entonces yo ya estoy perdiendo rentabilidad porque me sale más costoso tener el galpón que alimentarlo que lo que me está generando él en postura. O sea, como es con base en la postura, entonces ahí es donde yo lo estoy midiendo, ¿cierto? Entonces, por eso les digo yo, ¿qué otro método nos hace falta? Lo acabamos de ver, lo acabamos de hablar. Yo diría que el de evaluar el desempeño. O sea, como arriba cuando declaramos ¿cómo que se llaman? Las constantes, las variables. En semana de evaluación, que es en la 90, nosotros estábamos, pues se comentó ahí abajo que Sí, decía, atributo de clase se evalúa esta el semana de evaluación, total. Podríamos implementar el método para evaluar el desempeño y pues ver si las posturas superaron el 80% en la semana 80, en la semana 90. Listo, entonces evaluar lote, ¿cierto? Y pues le enviamos el cel. Este muchacho, ¿qué fue lo que hizo ahí? Vamos. Recuerde que él me genera un código ahí a veces muy loco, por ahora no lo voy a poner así. Vamos a irlo comentando. Listo, vamos a irlo comentando. Entonces, método de instancia. Evalúa la, la productividad del lote de gallinas basado, pongámoslo así, basado en el porcentaje de postura de decide el futuro del lote, ¿cierto? Basado en porcentaje de postura, no hasta acá, hasta se retira, ¿cierto? Hasta ahí está bien, ¿cierto? Eso hace. Entonces yo digo, sí, voy a ponerlo así. Véalo, gracias, y ya. Semana actual. O sea, vamos a tomar un parámetro que se llama semana actual, ¿cierto? Que lo tenemos por acá. Semana actual, véalo acá. Acá lo usamos para medir el ciclo productivo, ¿cierto? Mire que semana actual es el que se va incrementando semana a semana, el que yo les he dicho. Este se va incrementando semana, espere, el que yo voy incrementando acá. Aquí, semana actual lo vamos incrementando semana a semana, ¿cierto? Aquí abajo
le decimos, si esa semana actual es menor a la semana de evaluación, ¿qué es cuál? Semana de evaluación es la 90. Si ven, entonces lo que yo te decía, si yo quisiera realmente no evaluar en la semana 118, pues entonces semana de evaluación no podría ser 90, sino que tendría que ser de 28, o sea, sería 90 menos 28, ese sería el valor que tendría que poner acá para medirlo en la semana 90, como claramente lo hacemos nosotros los productores avícolas. Pero como no quiero modificar la lógica, lo vamos a dejar así, semana actual menor que ciclo productivo de semana de evaluación. ¿Qué significa? Que todavía no se ha llegado a la semana de evaluación, ¿cierto? Entonces, pues, en ese caso, pues yo lo que hago es retornar un valor, aún no es tiempo, faltan semanas para la evaluación. Gracias, este muchacho me facilita la vida, ¿cierto? Estamos hasta ahí, muchachos. O sea, yo no voy a hacer la evaluación del ciclo productivo, no lo evalúo todavía. ¿Por qué? Porque aún no es tiempo, o sea, no he llegado a la semana 90 más 28. ¿Cuánto da, cuánto da 90 menos 28? Es que no quiero es porque de pronto por acá en el comentario de código hay algo que yo haya dicho sobre esa semana 90. Entonces, por ahora dejemos lo que es en la semana 118, como dijo Miguel, ¿sí? Entonces, digamos lo que es en la semana 118. Entonces, aún no es tiempo de verlo porque no hemos llegado a la semana 118. Entonces, eso pasa, este parámetro, cuando no pasa, pues entonces lo que él continúa, pues entonces ya lo que sabemos es que porcentaje, perdón, no, ni siquiera todavía no es, porque es un parámetro local, de ahí del método. Entonces, porcentaje, ¿cómo lo pusimos nosotros? Porcentaje, véalo acá, es igual al valor de porcentaje de postura. ¿Que lo sacamos dónde? Lo sacamos por acá. Ah, de acá el método porcentaje de postura, ¿sí ven? Obtiene el porcentaje de postura actual del lote. Listo. Obtiene el porcentaje de postura. Ahí yo ya tengo el valor del porcentaje de postura, ¿cierto? Entonces él dice, llamada, este es llamada a método. Reutiliza el cálculo del porcentaje de postura para evaluar el desempeño del lote, sí. A él. O sea, está pensando mejor que yo los comentarios que les quiero poner para saber si el lote está cumpliendo, ¿cierto? Entonces ahí, pues, por cuestiones de aprendizaje, entonces ponemos print y pues lo que hacemos es que él devuelva el valor de porcentaje de postura para yo saber exactamente, cada vez que llamo ese método, me muestre exactamente cuál es el valor que de porcentaje de postura que tengo al momento. Ese valor, pues lo vamos a estar necesitando, porque como yo les he dicho a ustedes, chicos, no necesariamente yo tengo que medir el porcentaje de postura solamente hasta la semana 118 en el caso que estamos definiendo nosotros. Se tiene que medir cada vez cada vez más se tiene que medir para yo saber, porque si yo estoy en la semana de 34, pero estoy por debajo del porcentaje de postura, pues muchachos, lo más probable, muchachos, es que eso nos permita analizar qué es lo que está pasando. Como les he dicho yo, la diferencia es que si yo estoy en la semana 34, bueno, pongámosle la semana 34, todavía no he llegado a porcentaje de postura.
En la semana 40, si yo no he llegado a porcentaje de postura, entonces tengo que analizar factores. De pronto no le estoy dando el suficiente alimento o me falta, o hubo de pronto una ola invernal y hay algunas que están enfermas, no tengo un nivel de humedad adecuado para las gallinas, no tengo, ¿qué más le puedo decir? Eh, de pronto hay presencia de o de pronto, por ejemplo, hay muchas personas que están entrando al galpón y las están estresando, entonces tengo que controlar quiénes son los que ingresan al galpón o mucho ruido, o sea, cosas que puedan generar que esté afectando la producción. En la semana 40 lo tengo que hacer, pero en la semana 118 para el caso nuestro, en la semana 118 es que yo ya digo, si no estoy en porcentaje, pues puedo tomar dos medidas. Fortalezco a través de un proceso nutricional para que las gallinas me sigan produciendo o las descarto. Eso ya es decisión de cada galponero. Hay unos que dicen, no, yo no me voy a poner a hacerle lidia a esas gallinas, me compro unas nuevas y ya. Pero hay gente que dice, no, yo sí las quiero alargar un poquito más. Eso es decisión también de cada uno de los galpones, ¿cierto? Entonces, sí, porcentaje de ciclo. Espere que aquí me inventé yo un valor que no sé de dónde fue que yo lo saqué. Lo estoy. Ah, sí. Listo. Listo acá. Acá es donde les digo yo que uso esta clase, la que tenemos acá. Ah, vamos a trabajar con esta clase contenedor, la clase ciclo productivo. Aquí es donde la vamos a trabajar en ciclo productivo. Entonces, ¿qué digo yo? Sí, porcentaje, porcentaje es mayor o igual a. Espere que a mí me gusta dejar espacio. Miren que él no lo necesita, pero a mí me gusta ponerlo, ¿cierto? La clase ciclo productivo punto eh, ¿cómo era porcentaje mínimo, ¿cierto? Que no me lo- por porcentaje mínimo de postura. A ver. Ciclo productivo. eh, Porcentaje mínimo. Aquí donde estaba, es que pasa que yo los he ido ajustando. Extensión semanas. ¿Cómo les parece, muchachos, que aquí me faltó un método y por eso no lo está? Es este, porcentaje mínimo de postura, vea. Este me faltaba y por eso abajo no lo podía estar eh, agregando, ¿cierto? Atributo de clase, atributo de clase, porcentaje mínimo de postura requerido para que el lote se mantenga en producción después de evaluación. Si mire que yo no tenía eso, aunque aquí lo calculaba, ¿cierto? Pero yo necesito saber ese porcentaje mínimo de postura. Entonces yo digo, si el valor como tal, ahora sí ya no está el error, vea. El, listo. Porcentaje mínimo de postura, entonces el lote se mantiene en producción, ¿cierto? No tengo que ponerle más comentarios. Bueno, esto no lo voy a poner como retorno, lo voy a poner es como comentario. Voy a poner es como comentario. No vi qué valor puso en el porcentaje mínimo de postura. 80, puse 80. Ah, yo lo había puesto directamente, o sea, como porcentaje, si porcentaje es mayor o igual a 80.
Sí, pero hay un tema con eso y es lo que tú tienes que saber, Miguel. Si tú lo haces de la manera tuya, de esa manera, pues entonces es válido porque se te va a cumplir sobre porcentaje de 80%. Pero en algún momento dado yo tengo toda mi programación en el código, entonces, ¿a mí de qué me sirve tener esto aquí registrado como una clase de constantes? Sí, que yo en algún momento dado puedo decir, no, es que porque como yo no estoy trabajando con lotes solamente que se alimentan con concentrados, sino que, por ejemplo, yo lo que hago es ayudarles con suplementos, por ejemplo, eh, no sé, maíz o produzco ensilaje y les doy ensilaje, que es picarles pasto y darles su suplemento con algo, entonces mi porcentaje cambiaría, entonces yo podría decir, no, en un 60% puedo calcular, porque para mi lote es normal. Entonces, al yo tenerlo acá, pues solamente tendría que mover el valor acá y no tenerlo que estar moviendo durante todo el ciclo de vida del proceso, porque en algún momento dado en la programación, por eso yo este valor lo tomo desde una constante. En algún momento dado se va a ver afectado por algún cambio o algo, pues entonces yo lo dejo así como tal, ¿cierto? Entonces por eso, como dices, tú lo haces y a ti te funciona, pero en el caso de en el caso de lo que nosotros estamos trabajando, pues lo mejor es decir, eh, agre- em, utilicemos una constante que me esté determinando eso. A esto le voy a agregar lo siguiente. El lote, quiere decir, si el porcentaje mío de pestura se mantiene, quiere decir que el porcentaje mío es mayor a lo que yo puse como valor mínimo, pues entonces yo lo que hago es, se extiende, lo voy a poner así, se extiende por ¿cuántas semanas? Miren, acuérdense acá, ¿cuántas semanas? ¿Cuál es la extensión que hay para la evaluación? 30. 30. Entonces necesitamos cuál es, extensión semana, ¿cierto? Entonces yo digo, se extiende por, y entre paréntesis, entre llaves, acuérdense que si yo quiero meter una variable en el mensaje, que se me hizo este muchacho, aquí se me fue por ahí abajo, se extiende por, abro la llave, ciclo productivo, no semanas adicionales, es ciclo productivo punto, Se usa ahí, solamente se usa en los print. yo lo puse semanas adicionales, una extensión semanas. Ciclo productivo punto extensión semanas, que no me está saliendo eso. Extensión semanas. Si lo tengo. Ciclo productivo punto extensión semanas, con guión bajo. Extensión semana. Listo, ahora sí me lo dejo. Ciclo productivo, extensión semana. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Este mensaje me va a salir ahí en la pantalla, aquí en el terminal me va a salir, pero me va a salir diciendo acá cuántas semanas se va a extender, que en este caso sería por 30 semanas, ¿cierto? Ese es el que nos daría. Entonces, como dice, es un retorno de mensaje. Retorna mensaje indicando que se mantiene definido por la semana.
Si el ciclo productivo, entonces él dice, si el ciclo productivo es superior al porcentaje mínimo de postura, el lote se mantiene en producción. ¿Cuál sería el caso siguiente? O sea, si se cumple eso, pues se hace, ¿cierto? Si no se cumple, ¿qué? De lo contrario, ¿cierto? De lo contrario, pues diríamos, de lo contrario diríamos, o sea, ya realmente hablamos, decimos, no, ese lote se descarta, ¿cierto? Entonces yo digo self punto activo igual false. ¿Se acuerda que lo habíamos puesto en true? Self punto activo se puso en true, que era el que me había faltado a mí poner al principio, ¿cierto? Acá. Self activo igual true, ¿cierto? Entonces yo les dije cuando les puse este acá, porque yo no lo puse la vez pasada, les dije este, cuando este sucede, en algún momento quiere decir que ese activo va a dejar de ser activo. ¿Cuándo? Cuando yo evalúe el lote y me diga, no, es que definitivamente ese lote se tiene que descartar. ¿Sí ve? Listo. Ya tenemos todos los procesos. Ahora nos falta, simplemente vamos a hacer un proceso que se llama, que es el resumen del ciclo de, de postura del lote, del lote de gallina, ¿cierto? ¿Qué me estaba diciendo? Listo. Entonces lo llamamos resumen. Recuerden acá, chicos, una cosita. Acá es muy importante el indentado. Si yo pongo aquí el def, él me va a sacar un error. Me dice, no, venga, es que no está no está bajo la línea. En Python, sí. Miguel sabe, en Java no es tan complicado eso, ¿cierto? Porque en Java uno le dice, ajusteme el código y él lo ajusta. Pero aquí sí el indentado es importante porque el indentado hace la función de lo que en otros lenguajes que son las llaves de abrir y cerrar, porque nos van diciendo cuáles son los bloques de código. En este momento podemos decir que todo lo que está debajo de esta línea, todo esto pertenece a evaluar lote. Aquí voy a empezar un nuevo método. Entonces, primero pues pongo el comentario. Entonces, método resumen. Ciclo de postura del lote, ¿cierto? Entonces lo ponemos de resumen ciclo, pero lo voy a dejar solamente resumen. Bájalo así, de resumen. Aquí un momentico, chicos, voy a traer un poquito de agua, que ya tengo la voz un poquito eh, alterada, entonces para que podamos seguir, ¿cierto? Es una pausita de un minutico. Gracias, chicos. Seguimos, ¿sí?
estaba un poquito afectado la voz, entonces ya voy a traer un poquito de agüita para poder continuar. Aquí vamos a empezar con otra estructura de datos que nos va a servir muy útil que tiene Python. De pronto en otros lenguajes se maneja de otra forma. Se llama diccionarios. Listo. Entonces, un diccionario es una estructura de datos que almacena información en pares. Se llaman clave, valor. O sea, él los genera de a dos. Una clave y un valor, ¿cierto? En las listas, yo los accedo a través de una posición almacenada. Entonces, aquí cuando nosotros trabajamos acá en las listas, yo creo el registro de postura del lote, yo tengo que utilizar las claves que guardé. Por ejemplo, yo quiero saber el valor de la semana 34, tengo que saber el indicador de la semana, lo tengo que tener ahí. Aquí es diferente, simplemente en los diccionarios se combinan con los dos, entonces no se acceden por la posición numérica, sino que se acceden a través de su clave única para búsquedas más rápidas. Como yo ya tengo toda la parte de arriba analizada, chicos, aquí lo que yo voy a hacer son valores que son instantáneos que puedo acceder en cualquier momento sin tener que ir a registrar todos los valores, ni nada de eso, ni hacer zoom, ni hacer append, ninguno de esos a través de las listas. No, tengo unos parámetros definitivos que me permiten pues ser más eficiente en la manera que yo accedo a los datos, ¿cierto? Entonces se llaman diccionarios, ¿cierto? Lo vamos a poner así. Entonces, retorna un diccionario. Y la estructura, clave, valor. Así, así va a quedar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la estructura clave? La estructura sería la siguiente, clave, valor. Entonces yo digo, id lote, por ejemplo, voy a poner id lote y traigo el parámetro. Le pongo un dos puntos y traigo el valor del indicador del lote. Un problema acá del editor. Aquí es comilla sencilla. O sea, si es que aquí me lo está reconociendo.
O sea, es un tema de versión. Espera un segundito acá. No sé si es un tema de... Ahí es cuando uno usaba... Cuando uno usaba Stack Overflow. En esos casos específicos es que uno trabaja con Stack Overflow. Entonces, a ver si un segundito acá. A ver qué me dice. Me está recomendando. Bueno, sí, es lo que está, sí, es lo que dice es eso. Lo tiene que crear, o sea, para poderlo retornar, hacer todo el diccionario. O sea, yo el diccionario lo creo, no necesito todos estos parámetros, por ahora solamente este, pero lo tengo que meter dentro de un return. Y ahí sí ya era eso. Debo mandar el envío, el retorno directamente a un parámetro. Sí, yo fui el que me salté esa parte, perdón. Se me ha olvidado de poner el return, ¿cierto? Era ese un error, pues ustedes me entenderán, no es muy complejo, pero bueno. El otro parámetro que necesitamos se llama semana actual. El otro parámetro se llama total huevos, total huevos. Y el otro parámetro se llama porcentaje de postura, perdón, es porcentaje de postura. ¿Qué quedaría? Sí, ya les iba a preguntar, pero bueno, este muchacho corre más que yo. Y también si el lote está activo, o sea, estos parámetros los hace a través de un diccionario y le digo retórnemelos todos, pero ya no tengo yo que buscar dentro de una lista, sino que ya tengo acceso directamente a esos valores porque todos esos valores fueron los que trabajé acá. Retorno esos valores a través de un diccionario y solamente tengo que accederlo a través de la clave. Esta clave que hay acá es la que yo necesito para analizar el estado actual del, del código. Bueno, pregunta, chicos, ¿ustedes ya este código ya lo tienen registrado, ya lo han practicado? Como es un poquito largo, yo les propongo que lo dejemos para la próxima semana. Ya es la otra semana, entramos en ejecución de este código para ver cuál es el resultado de él. Creo que hasta ahora pues hemos hecho un trabajo bueno el día de hoy. Necesito que ustedes empiecen a construir esto en sus propias máquinas
no necesariamente lo tienen que y evalúen así como hace Miguel. O sea, Miguel lo está haciendo paralelamente en Java, pero también cámbienle los nombres a los parámetros y ajustenlos a, lo de a los del proyecto de ustedes, mirando cuáles son los métodos que tiene definidos cada uno de los proyectos de ustedes y que ya podamos tener todo este código definido para que la próxima semana lo ejecutemos. ¿Cómo la ven, chicos? Bien, instructor, muy chévere, muy bacano, muy detallado. Listo, chicos. Entonces, el compromiso es, mañana les comparto el video que vimos el día de hoy. Ya vamos en un ciclo de 3 videos que es importante que ustedes vuelvan a ver, vuelvan a hacer varias cosas, escudriñen un poquito Stack Overflow, cómo lo ven, y este código ya la próxima semana lo entramos en ejecución. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Vamos a crear todas las clases del proyecto, lo vamos a crear en esto, lo vamos a conectar a una base de datos y vamos a crear una API para que ustedes la puedan consumir desde la interfaz que van a trabajar con Carlos, desde el front. Nosotros estamos haciendo todo el proceso del backend. En este momento lo estamos haciendo así, pero lo estamos vinculando a través de línea de comandos y la próxima semana pues veremos el primer resultado. ¿Listo? Voy a detener la grabación, chicos. Entonces nos vemos la próxima semana. Por favor, practiquen mucho esto, modifiquen.